amigos, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches cuando estén mirando este video. Estamos aquí en el Rincón del Autor con un gran amigo, profesor también, fue profesor mío, don Carlos Méndez Notari, que es autor de muchos libros de historia, muchos libros muy interesantes sobre los veteranos. Y mi primera consulta, Carlos, junto con saludarte, por supuesto, es ¿cuál es tu trabajo previo? ¿Cómo llegaste a la publicación de libros de historia? Sí, bueno, lo mismo que tú, buenas tardes, buenas noches, buenos días, a la hora que logren poder tener el tiempo de ver esta entrevista. Eh, la idea de escribir de la historia surgió hace muchísimos años, yo diría a lo menos unos 20 años atrás, y me di cuenta que uno de los nichos interesantes para trabajar era la situación de los veteranos de la Guerra del Pacífico en Chile y posteriormente peruanos y bolivianos. Y fue así como establecí una suerte de trilogía de los veteranos de guerra, Chile, Perú y Bolivia. Eso es básicamente mi interés. Y otro aspecto importante que también no puedo dejar de mencionar, fui favorecido con unos recursos de Fondar, perdón, que me permitió elaborar un documental de las hijas e hijos de veteranos de la Guerra del Pacífico que estaban vivos hasta esa fecha en nuestro país y recorrí el país prácticamente completo entrevistando a estas señoras y a los pocos hijos de veteranos que nos pudieran relatar la historia de su padre, eh, y que básicamente el requisito era que ellos lo hayan conocido personalmente. Sí, correcto. Bueno, yo voy a contar una pequeña anécdota que cuando Mauricio Pelayo y yo presentamos nuestro primer libro, en la primera versión de la Guerra del Pacífico en imágenes, relatos y testimonios, tú fuiste el que presentó el libro en la sala del Museo Militar, año 2007. Imagínate el tiempo que ha pasado. Pero a ver, tu formación, eh, tú eres doctor, ¿no es cierto? Tu formación es netamente de historiador, de estudio de la historia, de la historiografía. ¿Cómo derivaste desde esa perspectiva a la novela? ¿Cómo fue ese tránsito de la historia dura, de andar buscando el documento, de andar poniendo la cita a pie de página, ¿no es cierto? ¿Cómo llegaste, cómo fue el tránsito hasta llegar a nuestro amigo Dante Mendoza, de la Y, Chile? sí, interesante la pregunta, y no eres solamente tú quien me la ha hecho, me la han preguntado a lo menos dos o tres personas más. Mira, el año 2015 tuve el placer, el honor de participar en un congreso internacional en la Universidad de La Rioja, en Logroño, en España, y que el tema estaba muy relacionado con la historia novelada, cómo ésta lograba impactar en el común de la gente, ¿Mm? ¿Mm? porque es una lectura más liviana, más agradable, más fácil de entender. Tuve la suerte en conocer a la gran Almudena Grandes. Ella fue lamentablemente, falleció hace un par de años. Era una gran novelista histórica española que se dedicaba mucho a escribir temas vinculados a la guerra civil española. Hablamos un momento y recuerdo que me dijo, ¿y usted nunca ha escrito una novela? Entonces, mire, le dije, yo modestamente soy historiador de hechos concretos, pero es que es tan linda la novela porque usted puede hacer lo que quiere con los personajes y nadie le dice nada. Y me quedó tan marcado eso que a partir de ese minuto tomé el lápiz y comencé a buscar una historia que fuera atractiva por una parte y por otra que tomara aspectos históricos que se vivieron en Chile y que mucha gente los conoce. Eh, y a partir de ahí entonces
tomé la idea de crear un personaje, ese personaje fue viviendo a través de la segunda mitad del siglo XIX y prácticamente el primer tercio del siglo XX, en donde él va contando historias que son reales. Es decir, cuando él habla del edificio X en tal calle, efectivamente ese edificio, ese momento, se estaba construyendo como él lo relata, donde él trabajó. Tu novela tiene dos cosas que llaman la atención así en una una primera lectura rápida, si quieres, que es por qué el personaje vive en la chimba, primero. Después vamos a hablar de lo que, de lo que fue la chimba y lo que es hoy día. Y por qué esa ascendencia italiana. ¿Ah? Son dos preguntas que te tiro al tiro, así te abro el fuego inmediato. Mira, bueno, primero por lo de la descendencia. Personalmente, yo me siento muy identificado porque mis antepasados llegaron a Chile a principios, entre fines del siglo XIX y principios del XX. Ya, pero Entonces me vamos a hacer siento muy... una... Sí, pero dame un segundo. Es que para que la gente entienda bien esto, es Carlos Méndez Notari, o Sí, sea, claro, ancestro italiano. exacto, sí, claro, claro, claro. Entonces surgió eso y eso por una parte. Y lo otro, la chimba, porque históricamente y siempre hemos escuchado que el sector ahí que marca la ribera norte del río Mapocho, entre Recoleta prácticamente y la calle Independencia, ese gran cuadrante, era un barrio pobre de Santiago que estaba circunscrito a ese sector. Y justo él era pobre y nace ahí. Además que, ¿por qué? Porque el hecho de vivir ahí, todo el entorno que se va a ir produciendo en la novela está en relación a la cercanía de eso. Cuando hablamos del mercado de abastos, está Claro, en la Chimba. Cuando hablamos del Instituto Nacional, está al otro lado del Mapocho. Cuando claro. hablamos del regimiento Win, cuando él se acuartela para irse a la guerra, está en Recoleta, ahí al lado de la Chimba. Entonces, era como el sector ideal para generar un ambiente colectivo de toda la historia en torno a esa figura. Ese es básicamente Ya. eso. Claro, lo que pasa es que la chimba en esos años, como tú bien dices, era un barrio de estrato medio, medio bajo, pero que me voy a anticipar un poco. A ver, tú lo marcas muy bien cuando Dante se va de la chimba, ya vamos a ver por qué se va, y cuando regresa, se encuentra con otra ciudad, con algo nuevo, ¿te fijas? Como que la chimba cambió por completo. Pero Dante, eh, tu novela tiene dos capas, si quieres. Una que es la vida de Dante, cómo va, y lo otro cómo vas narrando lo que le va sucediendo al entorno de donde vive Dante. ¿Ya? Y el primero obviamente la Guerra del Pacífico. Fue bien porque está en la chimba. Básicamente eso, el Will estaba en la chimba, en el barrio pobre. Mm, Entonces era obvio que donde se iba a cuartelar, ahí, porque era lo más cerca que le quedaba a Dante, ¿te fijas? ya. Oye, Dante se va, se enrola en el regimiento Wing eh, por la Guerra del Pacífico, obviamente, pero tú no circunscribes la historia o no la sustentas en la Guerra del Pacífico, que era la tentación por tu experiencia, ¿no es cierto?, por todo lo que ha hecho Juan Obrega, era como el sustrato necesario para novela, sino que como que Dante la vive, pero es una etapa de la vida de Dante que pasa bastante rápido, ¿no es cierto? Yo tengo una duda personal, ¿cómo lograste que este personaje Dante fuese madurando en su vida de forma tan natural? Y mira, yo debo reconocer que en temas de literatura no tengo mayor expertise. Lo que está en torno al personaje iba sucediendo, entonces naturalmente iba envejeciendo. Porque
después de la Guerra del Pacífico, él se queda en Lima a trabajar en un banco, se vuelve antes, previamente a eso, y en las postrimerías de la guerra, vuelve a reencontrarse con su gran y amada novia con la que se va a casar y va a tener dos hijos, va fluyendo de manera normal porque voy en función de los tiempos, no voy en función del personaje. Si hubiese ido en función del personaje, probablemente iría hablando a los 40, a los 50, a los 60, a los Correcto. 70. Pero fui en función de los acontecimientos que iban ocurriendo tanto en Perú y en Chile, que iban haciendo madurar ese personaje y llevarlo a la vejez y finalmente a la muerte. Que, claro, Dante parte en la chimba, se va a la guerra, llega a Lima, pasan muchas cosas muy entretenidas en Lima que no las vamos a contar para que la gente se interese, pero después saltas al salitre. Sí, ¿Por qué ¿Por qué pusiste el salitre? Porque tú perfectamente lo podrías haber dejado viviendo en Perú y después lo mandas a Santiago o Valparaíso, ¿no sé? Pero ¿por qué lo mandaste al salitre? ¿Por qué esa idea tuya la encontré muy interesante de incluir la temática del salitre en la novela? sí, bueno, ahí la motivación de incorporar a Dante a trabajar en una salitrera y acepta morirse. Pero en el fondo, ¿por qué acepta morirse? Porque me interesaba mucho hablar del tema de Santa María. Y para poder Ah, hablar de Santa María, tenía que tener al personaje ahí, porque si no, no tenía ningún sentido. claro, Él se va a la salitrera y él en carne propia vive lo que está claro, ocurriendo en la salitrera. claro. Era una manera de poder acceder a esa parte de la Sí, historia correcto, sí, trayendo al está bien. personaje para acá. Eh, Rafael, lo que va a vivir Dante, su mujer y sus hijos en la salitrera, lo vivieron todos los que estuvieron en la salitrera en el cantón de Tarapacá. O sea, esa era la realidad que vivía la gente en esa época. Y él la vivía un poquito mejor porque estaba en un nivel medio hacia arriba. claro, Él tenía un puesto un poquito más elevado que el común de los salitreros. Entonces claro, me llevó a contar un poco cuando yo hablo, el personaje dice, en una de sus partes, ya no recuerdo exactamente en qué parte, pero dice, fueron un poco más de 174 los muertos, mm, desmitificando eso de los 3000. ¿Y claro. por porque tuve a la vista el informe que hace don Carlos Hitzman, que era el intendente de la región, en este caso de la provincia, que le manda al ministro del Interior con lujo y detalle de los nombres, la nacionalidad y a la oficina que pertenecía a cada uno de los muertos. Dante con su familia vuelve a la chimba, de ahí el nombre, Sí, ¿no es claro. cierto? Pero tú, quizás recogiendo tu trabajo previo, haces pones a Dante en la sociedad de los veteranos del 79. ¿Qué eran estas sociedades? ¿Para qué servían estas sociedades de puros viejos veteranos de la guerra? Claro, estas sociedades se van a crear con un estatuto y autorizados por el gobierno. En el fondo era para seguir de alguna manera manteniendo viva las tradiciones de la historia patria. Y se van a crear estas organizaciones a lo largo de todo Chile. En el fondo era para aceptar a los veteranos y prestarle apoyo. Ya. Oye, como nos estamos quedando sin tiempo, te quiero pedir que en 2 minutos, me entregues un paquete de por qué la gente tiene que comprar tu libro, por qué crees tú que es importante tu novela. Mira, voy a permitirme leer un parrafito que ¿Ya? está en la contratapa del libro, acá, y que está nada más y nada menos que escrito por Pablo Pérez, miembro de la Asociación Española de la Historia, y en el resumen abajo dice,
después de hacer un análisis del libro, etcétera, etcétera, dice, en consecuencia, he aquí una valiosa obra que sin duda motivará el conocimiento más profundo de la historia y con una potencial utilidad pedagógica que pudiera ser utilizada en beneficio de la enseñanza formal. Finalmente, puede asegurarse que el autor sabe de lo que escribe y merece ser leído. Yo creo que eso prácticamente me permite resumir el libro Claro, completo. exactamente, sí, muy bien. Creo que Oye, es un Carlos, acierto. te quiero dar las gracias por el tiempo, por la conversación. Así que nada, esperemos que el libro sea un gran éxito. Ya está en la librería para gente que lo quiera comprar. Así que eso, amigo mío, un fuerte abrazo, que esté muy bien, nos estamos viendo. Un abrazo, chao, gracias, adiós.